Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo poder saludarles, pidiéndole a Dios que se encuentren muy bien de salud y agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Como bien sabemos, desde el pasado viernes 8 de enero hasta el 12 de enero estamos en toque de queda. Entonces, cuando vemos noticias, vemos cómo se ha venido incrementando el número de infectados por COVID, cómo han aumentado las muertes también por esta pandemia. Son noticias que se repiten continuamente, día a día, y que son pues un poco difíciles o complicadas, ¿verdad? Esperando que ustedes se encuentren muy bien de salud, que sean bendecidos por parte del Señor. Y bueno, antes de empezar pues con el tema de compartir la palabra, quiero, hermanos, que oremos, que pongamos este tiempo en las manos del Señor y confiemos siempre que la palabra de Dios no llega a nosotros vacía. La palabra de Dios produce un fruto en nosotros, ella da fruto, y que este fruto sea abundante. Y muchas veces les he dicho que es importante que nuestro corazón sea tierra fértil, para que esa palabra, esa semilla, quede sembrada allí y produzca fruto abundante. Así que yo quiero, hermanos, que oremos, pidiéndole a Dios que nos ayude, que seamos tierra fértil y que bendiga este tiempo de la palabra de Dios. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias que nos das este privilegio maravilloso de estar, Dios, acá compartiendo la palabra con mis hermanos. Te pido, Dios, que los bendigas, que tu gracia, tu bendición, Dios, estén sobre cada uno de ellos. Te pido, Dios, que los guardes de esta enfermedad, de este virus, Padre Celestial, que ahora cada día se viene extendiendo mucho más. Te pido, Dios, que extiendas tu misericordia, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, que bendigas a Benecer, Dios amado, y que en este tiempo de la palabra, Señor, podamos ser esa tierra fértil, tierra abonada, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Dios, para escuchar la palabra. Te pido, Dios, que hagas nuestros oídos sensibles, Dios, a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos el día de hoy. Ayúdanos, Dios y Padre Celestial. Toma, Dios, mi vida, mi corazón, mis labios, mis pensamientos, y que hoy lo que se comparte, Dios, sea palabra que edifique, palabra que traiga bendición, Señor, a los oyentes. Muchas gracias, Padre, en nombre de Dios, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de la palabra de Dios. Y venía, hermanos, compartiéndoles que cada día se está agravando más el tema de la pandemia. Es muy probable que siga este tema de los toques de queda. Entonces es algo que va a continuar. Lo vimos casi todo el 2020 y lo vamos a seguir viendo durante el 2021. Que sea Dios ayudándonos, prosperándonos y bendiciéndonos. Y voy a entrar en el tema de la palabra el día de hoy. Y sabemos, hermanos, que en el tiempo de Jesús también fue un tiempo muy caótico, como el que estamos viviendo en estos momentos. Israel estaba, hermanos, dominada por los romanos en el tiempo de Jesús, dominada por los romanos. Fue conquistada Israel por el general Pompeyo en el año 63 a.C. Esto desató una terrible situación social, económica, política y religiosa. Los judíos esperaban un Mesías que los librara de manos de los opresores. Para los judíos era humillante estar bajo dominio de gentiles idólatras y tener que pagar tributos y ser recaudadores por ellos mismos para Roma. Se había ya creado para aquel entonces una guerrilla llamada los Zelotes, que buscaban liberar a Israel del dominio romano. Tenían además una epidemia de lepra que llevaba al que la padecía a aislarse a un lugar especial para no contaminar a sus parientes o a las personas del común. En el aspecto religioso, los judíos habían caído en la experiencia de Dios solo en costumbres vacías, y el templo se había convertido en un negocio muy lucrativo para los sumos sacerdotes. Recordemos lo que Jesús dijo acerca del templo, que lo habían convertido en cueva de ladrones. Entonces, cuando vemos hoy el mundo, también son tiempos bastante caóticos. No está muy distante de la época de Jesús lo que hoy vivimos. Estamos viviendo en el mundo tiempos
bastante difíciles desde lo económico, lo social, político y religioso. No muy lejos, como les dije, de los tiempos bíblicos. Y vemos hoy como los leprosos debemos aislarnos y tener cuidado de contagiarnos y de contagiar a otros. La economía a nivel mundial viene en fuerte retroceso. La mayoría de las grandes economías del mundo están en cierre total, con grandes pérdidas de empleo, empeorando la situación que, como en nuestro país, se agrava más y más. La Iglesia del Señor poco a poco se ha convertido también en ritos y costumbres y una fuente de ganancia de falsos pastores y falsos profetas o falsos apóstoles que han entrado en la fe para manipular, para enriquecerse a costa de la fe de las personas. En medio de todo lo que estamos viviendo, Dios también tiene para nosotros hoy una buena noticia. No todos son malas noticias. Hoy tenemos una buena noticia. Creo que ya estamos cansados de escuchar malas noticias. Constantemente los titulares de la noticia son tantos muertos por COVID, tantos infectados por COVID, las restricciones del gobierno, las restricciones del alcalde. Creo que estamos cansados de todo eso, de escuchar las palabras aislamiento, de escuchar palabras que han traído temor, que han traído a las personas que no tengan paz. ¿Sí? Pero hoy yo les quiero, hermanos, compartir una buena noticia. Una pero muy buena noticia. Y es la mejor noticia que usted y yo podemos tener. Por eso los quiero invitar para que leamos juntos Lucas capítulo 2, del 8 al 11. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. En la palabra, en la Biblia, Dios ha hablado y nos dice de la siguiente manera. Lucas 2, 8 al 11. Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo buena noticia, que será motivo de gran alegría para nosotros. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Vuelvo y repito, pero en el versículo 10, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Aquí está la clave de todo: no tener miedo, porque les traigo una buena noticia. Hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, en la palabra de Dios hay una buena noticia. Y dice que será motivo de gran alegría, que hoy ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Así que cuando los ángeles hablaron a los pastores, les anunciaron el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega que significa buena nueva o buena noticia. Hoy estamos abrumados por malas noticias, pero hoy Dios nos da el Evangelio, es decir, nos da buenas noticias. Por eso los ángeles le dijeron a los pastores: no tengan miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Es un sentimiento de angustia, de inquietud, un sentimiento de confusión. Es una palabra latina que significa miedo o espanto. Porque cuando escuchamos malas noticias, solo puede venir la ansiedad, el temor y por consiguiente la duda. Un ejemplo de esto, hermanos, es lo que sucedió en Números 13 del 1 al 2. Números 13 del 1 al 2. Eso sucedió con Moisés, Josué y Caleb. Y voy a leer la palabra. Dice así: Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Dios le dice a Moisés que enviara unos hombres para conocer a Canaán, para reconocer esa tierra prometida, la cual, dice la palabra, dijo Dios, yo doy a Israel. Es decir, era una tierra que ya Dios había entregado al pueblo de Israel. Dios ya había entregado en manos de Israel la tierra prometida. Dios no está diciéndole a Moisés: voy a ver si de pronto se las entrego. Al contrario, Dios afirma que ya se las había entregado. Y estos hombres van por 40 días a reconocer aquella tierra y traer noticias de allí. En Números 13, 25, 33 dice: al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés y Aarón,
y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron qué fueron las noticias que estos hombres fueron a llevar después de regresar esos 40 días. Vamos a ver. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Eso está en el versículo 27. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero, ahora aquí está el pero. ¿Cuál fue la mala noticia? ¿Cuál fue el pero de toda la situación? La noticia que trajeron estos príncipes fue, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También allí vimos a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ¿qué dijeron estos hombres en el versículo 31? Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. ¿Qué dijeron? Versículo 32. Dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran altura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Las noticias que habían traído estos príncipes fueron muy malas noticias. Trajeron un informe devastador para el que lo escuchara. El que escuchara esta noticia causó temor, desánimo y confusión. ¿Qué le pasó al pueblo? Es precisamente eso. Trajo temor, desánimo y confusión. Esto lo vemos en Números 14, 1 al 4. ¿Cuál es la consecuencia de recibir una mala noticia? Entonces toda la congregación, versículo 14. Entonces toda la congregación que pasó gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Israel y contra Aarón. Y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en el desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada? Y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué consecuencias tuvo esta mala noticia en el pueblo? ¿Qué trajo esto? Trajo queja, trajo duda, trajo tristeza, trajo deseos de volver atrás a Egipto, deseos de morir, trajo confusión. Se rebelaron a la autoridad y tuvieron miedo, perdieron la paz, perdieron la tranquilidad y se desanimaron. Esa fue la consecuencia de esas malas noticias que trajeron estos hombres de la tierra prometida. ¿Y qué trajo como consecuencia esto al pueblo? Que tuvieran que estar un año en el desierto por cada año que los espías duraron en Canaán. El temor, el miedo, solo trae estancamiento y retroceso en nuestra vida espiritual. Pero la noticia de Dios es evangelio. ¿Cómo así? La noticia de Dios es evangelio. Vemos, hermanos, cómo el pueblo de Israel, en todo esto que vivieron, es muy semejante al tiempo de hoy. Vemos las noticias, vemos toda la situación que se está viendo. ¿Y qué puede venir? Muchas veces temor, puede venir desaliento a nosotros como hijos de Dios. Por eso es necesario hoy venir a las buenas noticias, al evangelio. ¿Qué es el evangelio? Como yo dije, buenas noticias. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos buenas noticias, esto debe dispersar el temor y debe traer el gozo. Los ángeles dijeron, les traigo buenas noticias, que será un motivo de gran alegría. Otras versiones, por ejemplo, dicen, será motivo de gran gozo, que ha nacido un Salvador. En medio de lo que estaba viviendo Israel en su tiempo, la dominación romana, tantas situaciones religiosas, políticas y económicas que se estaban viviendo y que eran muy difíciles para esa generación.
los ángeles llegaron con una buena noticia. Y esa buena noticia es que ha nacido un Salvador. Entonces hoy yo les quiero compartir 4 buenas noticias. 4 buenas noticias que deben llenar nuestro corazón, que deben llenar nuestra vida de gozo, de felicidad, de ánimo, de fortaleza para continuar adelante. ¿Cuáles son esas buenas noticias? La primera, que Cristo, Él es nuestro Salvador. Esta es una noticia que jamás se nos debe olvidar. A veces parece que la salvación pasará a un segundo plano, cuando debería estar siempre presente en nuestra mente. La salvación ha sido el evento más poderoso. Dios se hace hombre y se entrega por nosotros. Es el evento más poderoso, más glorioso y más maravilloso que nos haya podido suceder, como nos dice en Efesios 2, 1 al 9. Efesios 2, 1 al 9. Dice la palabra: Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, en Romanos dice, Romanos 5:8, Romanos capítulo 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando leo estos versículos, siento una profunda alegría y una profunda gratitud hacia Dios, porque la palabra nos dice que nos dio vida cuando usted y yo estábamos muertos. ¿Qué se puede hacer ya por un muerto? No se puede hacer nada. Pero en este caso Dios sí. Estábamos nosotros muertos, perdidos, estábamos condenados al fuego eterno. Pero nos dice el versículo 4, pero Dios, que es rico, escuche hermano muy bien, Dios es rico en misericordia. Dios no es escaso en misericordia, muy al contrario, Dios es rico, es abundante en misericordia. Nos dice la palabra que nos da vida en Cristo y nos mostró ese amor a pesar de nuestra condición de pecadores. No merecíamos ser amados por Dios, solo merecíamos un infierno, solo merecíamos un castigo eterno, pero Dios se manifiesta con un amor que no alcanzamos a comprender, y lo hace en la persona de Jesús, que se entregó por nuestros delitos, que se entregó por nuestras iniquidades, que se entregó por nuestros pecados. Él, siendo inocente, toma mis pecados y sufre el castigo que tendría que haber sufrido yo. A veces se nos olvida esto, o no le damos la relevancia que le deberíamos de dar. Pero que Cristo vino, que Dios vino a la tierra y se entregó por mí en la cruz, es la noticia más gloriosa, es la noticia más maravillosa que yo puedo recibir. No hay otra noticia más espectacular, que Dios haya dado su vida por mí sin merecerla, siendo un pecador. Como decía en Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué noticia tan maravillosa! Esta noticia debe llenarnos de gozo, de felicidad, de que Cristo nos salvó. Como dijeron los ángeles a los pastores, hoy ha nacido en Belén un Salvador. Israel no tenía salvación para aquel entonces. Las personas no tenían esperanza. Y vienen los ángeles y les dice, hoy ha nacido su esperanza, hoy ha nacido su Salvador. Hoy también hay una buena noticia, hay un evangelio para nosotros, hay una buena noticia, y es que Dios es Salvador, que Él ha dado a Jesús como nuestro Salvador. Esta es una espectacular noticia.
Eso es lo más maravilloso. Esa es la primera noticia que hoy les quiero compartir, que Él es nuestro Salvador. La segunda noticia que les quiero compartir es que Él es nuestra verdadera paz. Ahora yo les pregunto, ¿qué es paz? Paz se define como un estado de equilibrio emocional, de tranquilidad. Es un estado de plenitud. En Juan 14:27 nos dice la palabra, Juan 14:27, Jesús hablando a los discípulos les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este mundo donde hay intranquilidad, hay ansiedad, qué buena noticia saber que el único que nos puede dar ese equilibrio emocional, que nos puede dar ese estado de plenitud, es solamente Cristo. ¿Cuántos hoy tienen fama, tienen riqueza, pero no tienen paz? Viven intranquilos, desestabilizados emocionalmente y al borde del suicidio. ¿Cuántos buscan la paz interior en el licor, en los vicios, en el pecado? Jesús nos promete una paz que el mundo es incapaz de darnos. La paz que ofrece el mundo es pasajera, es una falsa paz y es temporal, y que termina en aún más frustración y dolor. Por eso Jesús nos dice que no se turbe nuestro corazón. Lo más importante es no tener miedo. El miedo es la parte opuesta a la paz, y eso es lo que vemos hoy: miedo, desasosiego. Hoy más que nunca, usted y yo necesitamos la paz, pero la paz que procede de Cristo. No la paz que procede del mundo, no la paz que procede de lo que el mundo quiere ofrecernos. Esa paz es falsa, esa paz es mentirosa, pero la paz que procede de Cristo es una fe fuerte, es una fe verdadera, es una paz real que viene a nuestra vida. En Juan 16:33 dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús hablando con los discípulos, después de tener una larga charla con ellos, Jesús les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién podemos tener paz? Solamente en Dios. Por eso la segunda buena noticia que les traigo es que Él es nuestra paz. ¿Cuántas personas hoy viven sin paz en su corazón? Cristo es tu paz, Cristo es mi paz. Y Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción. Entonces, la paz no se define como la ausencia de problemas o dificultades. La paz es más bien un regalo de Dios que no depende sino de una estrecha relación con Él. Jesús afirma que en el mundo habrán aflicciones. En el mundo tendremos que pasar por pérdidas, por enfermedades, por situaciones adversas. Pero Él nos dice que confiemos, y la confianza es fe, porque Él ha vencido, y nosotros no seguimos a un derrotado, seguimos a un vencedor. Usted y yo estamos siguiendo a un victorioso. En Filipenses 4:6-9 dice: por nada estéis angustiados. Escuche bien, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la palabra, hermano, nos dice que por nada debemos estar angustiados, entendiendo angustia como una alteración de las emociones causada por una situación adversa que no podemos controlar. La oración al entregar esas situaciones a Dios. Nos dice la palabra que Él nos dará una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Él va a hacer algo poderoso, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Dios está plenamente comprometido en guardar nuestro estado emocional, libre de toda alteración, no porque todo a nuestro alrededor sea como soñamos, o sea como lo deseamos o anhelamos, sino porque la verdadera paz solamente está en su Hijo Jesús. Nada nos debería angustiar, nada nos debería desestabilizar si realmente nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, y Él no quiere que estemos angustiados, que estemos afanados, que estemos llenos de temor.
Al contrario, Él quiere llenarnos de esa paz abundante que está en la persona de Jesús. La paz verdadera solamente procede de Cristo. Recordemos cuando dice la palabra que el fruto del Espíritu es paz, amor, gozo. Pero uno de esos elementos del fruto del Espíritu es la paz. La paz es parte de ese fruto del Espíritu. El Espíritu Santo quiere llenarnos de tal manera que podamos experimentar paz en medio de la situación adversa. Qué bueno poder disfrutar de esa verdadera paz. Esa es la segunda noticia, disfrutar de la verdadera paz. La primera noticia es que Él es nuestro Salvador. La segunda noticia es que Él es nuestra paz. Y la tercera noticia es que Él es nuestro sanador. ¿Quién hoy no teme en esta época enfermarse o ir a un hospital? Dios nos creó para ser sanos, pero el pecado cambió esta realidad. Cuando Adán y Eva pecan, esta realidad cambia definitivamente. Ya llega la muerte, entra la muerte al ser humano y la enfermedad forma parte de nuestra vida. Y hoy en medio de esta pandemia tememos a enfermarnos. Yo tenía temor de estar contagiado y que a su vez enfermara, por ejemplo, a mi mamá, que tiene ya una avanzada edad. Pero tenemos esta gran noticia, y es que Dios es nuestro sanador. Que hay mucha enfermedad, que en la noticia se escucha que hay mucho virus, que hay mucha enfermedad. Sí, pero hay una nueva noticia, hay una buena noticia, y esa buena noticia es que Dios es nuestro sanador. En Isaías 53, 4 al 5, Isaías 53, 4 al 5, dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero repetir este versículo nuevamente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, pero la palabra de Dios nos da promesa de sanidad. Si enfermamos, seremos curados, y si morimos, morimos con Él. Pero la promesa de Dios es que usted y yo seremos sanos, porque Él ha tomado nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. En el Salmo 91, Salmo 91, versículo 10-12 dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Qué promesa tan especial de parte de Dios. No te sobrevendrá mal. Qué buena noticia. Hay buena noticia para ti y para mí. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Miremos lo que nos dice Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, escúchame bien, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Pero para ser sano no se da solo porque sí. Tiene que dar un cumplimiento. Para el cumplimiento de la promesa debe dar un cumplimiento de una demanda. Si lo volvemos a ver en Éxodo 15:20, ¿qué dice Dios a Israel? Dice: oír atentamente su voz. Segundo, hacer lo recto. Y tercero, guardar sus mandamientos. Son tres cosas importantísimas que Dios le dice a Israel: si oyes atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto ante sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces vemos que para que haya un cumplimiento de esa palabra de que Él es nuestro sanador, también hay una parte que debe ir de parte de nosotros, y es oír atentamente, es hacer lo recto, guardar sus mandamientos, guardar sus preceptos, vivir en santidad, que no es fácil, pero tenemos que perseverar, tenemos que luchar por oír, hacer lo recto, debemos
guardarnos de lo que es malo. Porque dice que Él es nuestro sanador. Él es nuestro sanador. Y que ninguna de esas enfermedades que le envió a los egipcios no llegarán a nosotros. Pero siempre y cuando vivamos en obediencia a esto que Dios ha dicho. Y en el Salmo 103, versículo 3 al 5 dice: Él es quien perdona tus maldades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3 al 5. Él es quien perdona todas tus maldades. Él es que perdona alguna maldad, no. Él perdona todas nuestras maldades. Dice que si alguno hubiere pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Él es el que sana tus dolencias. Tercera gran noticia: Él es nuestro sanador. Él está para sanarnos, para curarnos, para aliviarnos. Ahora, cuarta noticia: Él es nuestro sustentador. Hoy muchas personas han perdido su empleo. Muchas personas, muchos negocios han quebrado. Muchos locales comerciales, restaurantes han tenido que cerrar sus puertas. Y muchas personas han tenido que salir desempleadas. Y cuando vemos las noticias, nos hablan de que los índices de desempleo se aumentan. Pero hoy hay una buena noticia. Hoy hay una buena noticia para nosotros, y es que Él es nuestro sustentador. Dios es nuestro proveedor. Él nos sustenta con el abrigo, con el techo, la alimentación. En la palabra hay una historia muy especial. Es la historia de una mujer viuda a la cual Dios la sustentó. Está en 1 Reyes 17, 8 al 14. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Era una situación bastante difícil. Recordemos que había cesado de llover y había una gran sequía, y esto había traído una situación muy difícil a Israel, una situación de hambre y de escasez. Y fuera eso, esta mujer era viuda. Pero ¿qué le dice Elías? Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire qué promesa tan poderosa. Versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho, y te dice a ti y me dice a mí: la harina de nuestra tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios se encargará de sustentarnos. Y dice en el versículo 15: la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina en la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Vemos que la situación de la mujer no era fácil. Ella era viuda, y tal vez el único ingreso de aquel hogar era por medio de su esposo, que ya había fallecido, y al faltar la situación que estaban viviendo ella y sus hijos era muy compleja. También Israel estaba pasando por ese mismo hambre debido a una fuerte sequía profetizada por Elías. Elías le dice a esta mujer que no tuviera temor. Y aunque son tiempos complejos, tampoco Dios nos dejará
ni nos desamparará. Como esta viuda, también Dios está para sustentarnos en medio de la sequía. En Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hoy hay buena noticia. Dios es tu proveedor, Dios es nuestro sustentador, y Él nos suplirá. Él nos dará todo lo que nos falte, todo lo que no tenemos, Él nos lo dará conforme a sus riquezas en gloria. Él nos va a suplir el alimento, el vestido, el techo, la casa donde vivir. Él nos dará todo lo que necesitamos. Por eso es necesario que fortalezcamos nuestra confianza en Dios. En Mateo 6, 25, 34. Mateo 6, 25, 34 dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, no crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es, y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian de todas estas cosas. Pero nosotros, usted y yo, hermanos, ya no somos gentiles. Ya usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Ya usted y yo somos hijos de un Dios que es proveedor, de un Dios que es amplio, un Dios que nos suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Dice: pero vuestro Padre, escúchame bien, Dios es nuestro Padre, y nosotros somos sus hijos. ¿Qué padre o nosotros, si siendo malos sabemos dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre Celestial no nos dará lo que le pidamos? ¿Sí? Por eso dice: vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas ellas. Dice: buscad primeramente. Este es como el principio de todo. Buscar el reino de Dios, buscar su justicia. Y dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué implica buscar el reino de Dios y su justicia? Implica, hermanos, oír atentamente la palabra de Dios. Implica ser obedientes a su palabra. Implica, hermanos, en no apartarnos de la ley de Dios. Implica vivir en una vida santa. Y como les digo, no quiere decir que no vayamos a pasar por dificultades o por situaciones adversas, pero Dios se ha prometido darnos paz en medio de las situaciones adversas. Ahora, en Génesis 22, 13 al 14, entonces alzó Abraham sus ojos. En Génesis 22, 13 al 14, entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Qué pasó aquí? Sabemos que Abraham era amigo de Dios, que Abraham andaba con Dios. Pero Dios le dice a Abraham: sacrifícame a Isaac. Abraham obedece, se va a ofrecer hasta el sacrificio, pero cuando levanta la mano con el cuchillo en contra del muchacho, el ángel le dice: no lo hagas, no lo hagas. Y dice la palabra que dice que Dios le dice que ya he conocido tu fidelidad, ya he conocido que me amas. Entonces dice que en esto alzó Abraham sus ojos y vio un carnero que estaba con sus cuernos trabados en unas ramas. Y dice: y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Hermanos, Jehová será provisto.
Jehová es nuestro sustentador. Jehová no dejará que pases hambre, que pases desnudez, que pases frío. No, Dios quiere ser nuestro proveedor y Él no se va a negar a sí mismo. Él es fiel, Él es bueno y misericordioso. No lo merecemos, pero Dios nos sustentará con la diestra de su justicia. Dios es fiel, Dios es bueno. Por eso ahí están esas cuatro noticias maravillosas, que deben llenar nuestra vida de fe, que deben llenar nuestra vida de gozo. La primera noticia es que Él es nuestro Salvador. Como los ángeles anunciaron, les doy buena noticia, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, segunda noticia, es nuestra verdadera paz. Esa paz que nos da la tranquilidad, que quita la ansiedad, que nos da ese reposo emocional en Dios. Tercero, Él es nuestro sanador. En medio de tantas enfermedades, de tantas dolencias, tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios libertador, tenemos un Dios que se preocupa por nosotros y que en medio de lo que estamos viviendo, guarda nuestras vidas. Y por último, Él es nuestro sustentador. Él está pendiente de nuestro calzado, está pendiente de nuestro vestido y está pendiente de nuestra alimentación. Por eso, hermanos, Jesús en Mateo nos habla de esa confianza que debemos tener, esa confianza maravillosa, donde nos dice que no nos debemos angustiar, como los gentiles que no tienen a Dios. Usted y yo ya no somos gentiles, usted y yo somos hijos de Dios, hijos amados por Dios. Esa es mi conclusión. Hoy Dios nos trae estas buenas noticias, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra verdadera paz, Él es nuestro sanador y Él es nuestro sustentador. Aunque es importante ver noticias y estar enterados de la situación actual, es bien importante también llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Ella sí nos da verdaderas noticias. Ella sí nos da verdaderas noticias de paz, de protección, de sustento, de que Dios no nos dejará, de que Dios no nos va a abandonar, de que somos sus hijos amados. Nos corresponde a nosotros entregarle a Dios nuestros miedos, nuestras debilidades, saber que por medio de la oración debemos buscar a Dios y Él nos garantiza el gozo, nos garantiza la paz y nos garantiza el sustento. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, y esas son las noticias que tenemos hoy en que gozarnos. Hoy hay buenas noticias para nosotros. Cuando prendas la televisión para ver noticias, vas a ver malas noticias, pero cuando abres la palabra de Dios, cuando abres sus páginas, vas a encontrar buenas noticias, vas a encontrar esperanza para ti. Cuando prendes las noticias de Caracol, de Teleantioquia, vas a encontrar noticias que te van a dar temor, que te van a quitar la esperanza. Pero cuando abres la palabra de Dios, vas a encontrar noticias que te darán paz, que te darán gozo, que te darán ánimo, que te darán fortaleza. A eso te invito, hermano, el día de hoy, a que que el periódico y las noticias más maravillosas son las que se encuentran en la palabra de Dios. Hermanos, deseo bendición para ustedes. No sé cómo están realmente, pero hermanos, deseando que estén bendecidos. Y recuerde que la mejor noticia se encuentra abriendo las páginas de la palabra de Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Los amo en el Señor, en el amor de Cristo. Recuerden que los días domingos a las 10 de la mañana está la congregación abierta, dispuestas para ustedes, para que vuelvan nuevamente a congregarse en Ebenecer. Las puertas de Ebenecer están abiertas para ustedes, están abiertas porque ustedes son especiales para nosotros. Así que los invito domingos 10 de la mañana para que compartamos juntos la palabra de Dios y nos animemos juntos en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque Dios hemos entendido por tu palabra que tú eres esa buena noticia que debemos tener en nuestro corazón. Padre, gracias por esa buena noticia de la salvación. Gracias por esa buena noticia de la paz. Gracias por esa buena noticia de que eres nuestro proveedor, que eres nuestro sustentador. Gracias por esa buena noticia, Señor,
Gracias por esa buena noticia, que eres nuestra paz, Padre amado. Gracias, Rey del cielo. Hoy yo te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, por Ebenecer, para que tú, Dios, nos fortalezcas y que en medio de malas noticias sepamos y entendamos que las buenas noticias están en tu palabra. Señor, no sé si mis hermanos están pasando por dificultad, por alguna situación adversa, pero Dios, así como lo hiciste con la mujer viuda, hazlo también con mis hermanos que están pasando dificultad. Padre, trae sustento, trae la bendición. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, te pido, Dios, por la sanidad también. Aquellos que están enfermos, Dios mío, sánalos. Tú eres nuestro sanador. Por tu llaga hemos sido curados. Y aquellos que necesitan la noticia de salvación, hoy está disponible la salvación. Hoy Cristo está disponible. Hoy Cristo está a la puerta llamando. Si abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él entrará a ti y cenará contigo. Cristo será tu Rey y tu Salvador. Hoy es la oportunidad, hoy es buena noticia de salvación para ti. Que tal vez vives intranquilo, que tal vez no tienes paz. Hoy Dios quiere darte la paz. Hoy Dios quiere darte ese refrigerio a tu cuerpo, a tu corazón. Abre las puertas de tu corazón a Jesucristo y dile: Cristo, quiero que tú seas mi Dios y mi Salvador. Reconozco mi pecado, reconozco mis fallas, reconozco también, Dios, pero reconozco también, Dios, que tú eres mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Y si haces esta oración, Dios promete, hermano, escribir tu nombre en el libro de la vida y no borrarlo de allí jamás, porque Él es fiel, Él es bueno y misericordioso. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Les deseo un feliz resto de fin de semana y una feliz semana en Dios, que continuemos perseverando, luchando, hermanos, hasta llegar a la meta, a llegar a Canaán celestial. Hermanos, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, bendice a mis hermanos. Amén.